Uruguay ha perdido terreno en derechos humanos, según el último informe de Amnistía Internacional. La semana pasada se publicó el informe anual de esta organización, cuya sede central está en el Reino Unido, e incluyó el correspondiente capítulo ampliado sobre nuestro país. En él, Amnistía Internacional denuncia las condiciones de las cárceles uruguayas, un debilitamiento del sistema de garantías y de la libertad de expresión y un aumento de la violencia, entre otros puntos. Además, señala preocupaciones por el cambio de postura en materia de política exterior en derechos humanos de Uruguay, en particular con respecto al tema de la guerra en Gaza. En el prólogo, los autores del informe sostienen que se publica además en un momento clave. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en un año electoral. Pero por eso mismo también en tiempos de más polarización política puede haber quien observa estas conclusiones con ciertas dudas. Bueno, ¿en qué se basa el trabajo de Amnistía Internacional para marcar este retroceso? ¿Qué implica estas observaciones que se hacen a nuestro país? Vamos a conversarlo justamente en los próximos minutos con la directora ejecutiva de la organización a nivel local, la socióloga Lucía Pérez Chabanó. Lucía, bienvenida, un gusto. Buenos días, un gusto. ¿Todo bien? Estar acá. Todo bien. Bueno, empecemos por la organización en general. A ver, Amnistía en sí, quizás. ¿Qué es hoy Amnistía Internacional? Porque es una organización que tiene más de 60 años de historia y seguramente no es lo mismo hoy que hace 30 o 40 años, porque hasta cambiaron los desafíos, cambia lo que se entiende hoy por derechos humanos. A ver, ¿cómo la presentarías? Bueno, Amnistía es una organización y un movimiento de personas. Tiene esa doble condición que promueve y defiende los derechos humanos en Uruguay y en el mundo, y tiene algunos principios que lo sustentan. ¿Por qué digo esta organización? Porque es cierto lo que decís, que ha ido cambiando, el mundo ha ido cambiando y eso exige que las organizaciones también, pero mantiene ese espíritu de ser un movimiento de personas, es decir, tiene una estructura a nivel local, tiene sedes nacionales, secciones nacionales en 70 países, y después tiene una estructura regional y un secretariado internacional. Y esto tiene una representación en una asamblea global que es anual, en la que los países votan con sus representantes. Y allí se definen las políticas de Amnistía Internacional, que esto es, en los determinados temas y apegados a los estándares en derechos humanos sobre los distintos temas, la organización, tiene una serie de parámetros o de normativa interna sobre la que se posiciona. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto nos ayuda a posicionarnos y mirar el mundo, los diferentes países, con los mismos criterios, ¿no? Es una garantía como de calidad de la observancia de los derechos humanos y justamente mantener una ecuanimidad respecto a lo que decimos, y nuestro foco siempre está centrado en los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Ahí está, el foco de ustedes es derechos humanos, abusos o retrocesos en materia de derechos humanos. Y avances también, porque también recuperamos los avances y los celebramos y los destacamos, incluso para que oficien como de horizonte o de buena práctica para otros en los casos en los que esto sea posible, ¿no? Desde esa perspectiva. Y bueno, en Uruguay el nacimiento de Amnistía Internacional está muy atado a la lucha contra la impunidad por los crímenes del pasado reciente. Curiosamente, sí, Amnistía, la oficina se instaló en Uruguay en 1985, pero desde antes ya hacía denuncias vinculadas a los detenidos desaparecidos, ¿no? Uno de los principios del trabajo de Amnistía Internacional tiene que ver con la independencia, esto es la independencia corporativa, político-partidaria, y otro de los principios tiene que ver con la solidaridad internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que nos preocupan las vulneraciones de derechos humanos en cualquier parte del mundo. Y esto a su vez permite este acto reflejo de cuando sucede algo en otro país, que toda la comunidad de Amnistía se movilice por las violaciones en tal o cual lugar. Por eso nuestro trabajo se centra mucho en el desarrollo de campañas, ¿no? En proyectos que intentan poner luz sobre esos asuntos. Y para desarrollar campañas tenemos distintas tácticas. Algunas tienen que ver con la sensibilización, con la educación en derechos humanos, que eso también lo realizamos en Uruguay. Con la comunicación, con la investigación. La sección de Uruguay es una sección que trabaja mucho orientada a la incidencia en la agenda pública, y para eso se nutre de la investigación. El capítulo ampliado es un reflejo de eso. El trabajo de campañas es lo que nos permite alinear también el trabajo en los distintos países para tener una voz común, ¿no? Pero sobre todo Amnistía surge y también mantiene eso de ser un movimiento de personas. En Uruguay está la oficina técnica que
la cual coordino, pero también tiene una junta directiva que son personas que realizan trabajo de manera voluntaria y que son las encargadas de velar por la gobernanza de la organización y que tienen la representación a nivel internacional. Y que por supuesto son las que llevan el rumbo también del trabajo de la organización de una manera voluntaria pero profesional. Ahí estaba mirando o pensando en lo que decías, por ejemplo, vinculado a las campañas, ¿no? El trabajo de campañas que hacen puntualmente para sensibilizar sobre determinados temas, ¿no? Hicieron campañas vinculadas con violencia de género, con transfobia. Hace un par de años presentaron el informe, por ejemplo, Niñas no madres, sobre embarazo infantil en Uruguay. ¿Qué otras así que recuerdes como para que la gente tenga presente? Bueno, trabajamos un tiempo largo también en una campaña que se llamó Exige Dignidad, que tenía que ver con con las situaciones de pobreza y cómo muchas veces no conectamos eso con las vulneraciones de derechos humanos, ¿no? Lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda, al trabajo, el acceso al agua, ¿no? Al agua potable, también sobre libertad de expresión. En este momento tenemos una campaña a nivel global que se llama Protejamos la protesta, proteger la protesta, que tiene que ver justamente con los retrocesos que se van identificando en esa línea. Amnistía Eso, Uruguay. a ver, ahí a nivel global, ¿qué es lo que perciben en torno a la protesta? ¿Y por qué lo reivindican y hablan de proteger la protesta? Bueno, siempre estamos hablando de la protesta pacífica, ¿verdad? Claro. Nosotros aquí en Uruguay tomamos el caso ya hace un par de años en el marco del estallido social de Chile. Como caso emblemático, pero también hay otros, ¿no? El de Colombia y justamente las restricciones a la protesta y la represión de las protestas, que en el caso de Chile nosotros tomamos dos casos emblemáticos que habían perdido la visión a propósito del uso de municiones, ¿no? Para reprimir las protestas. Entonces, activistas ahí está que habían participado y que debido a el arma utilizada por los carabineros en aquel momento, perdieron directamente la visión. Sí, lesiones oculares y directamente perder ojos, ¿no? Entonces esto fue algo muy grave. En el caso de Chile, nosotros lo tomamos para un poco los casos que el de Gustavo Gatica y el de Fabiola Campilay, justamente para trabajar a través de dos ejemplos emblemáticos, algo que se estaba replicando en otros países también a nivel de la protesta y siempre diciendo que, es un derecho, ¿no? La protesta pacífica es un derecho siempre y cuando se dé en el marco de situaciones sin violencia, ¿no? Entonces, eso es algo que Amnistía viene trabajando en distintos países, pero en este momento estamos como focalizados también en esa campaña global. Y aquí en Uruguay hemos trabajado Niñas no madres, es una campaña local, pero tiene su eco regional, que intenta poner luz y visibilizar el embarazo infantil, separándolo también del embarazo adolescente, entendiendo que son fenómenos que están conectados pero que son distintos, que mira el embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años y sobre todo decimos, en uno de los informes que hicimos 3, esto de unir las piezas, ¿no? Unir las piezas de la violencia sexual, que siempre cuando aparece un embarazo o la sospecha de un embarazo en una niña adolescente menor de 15 años, hay que hacerse muchas preguntas de qué es lo que está pasando, ¿no? Intenta justamente, esa campaña tiene un componente de sensibilización muy importante, que es problematizar un asunto que de repente lo tenemos absolutamente naturalizado o incluso tenemos una perspectiva de, esta idea, ¿no? Romántica de la maternidad, de que siempre es algo deseado, intencional, y que en muchas ocasiones esto no es así, no sucede, y de hecho los datos, luego de varios informes, podemos contar con hoy en Uruguay, desde 2021, con un sistema de notificación de situaciones del embarazo infantil, que esto no existía y que entendemos que también nuestros informes y nuestro diálogo con las contrapartes, digamos, con otros actores involucrados, ha ayudado a que eso sucediera. Hoy sabemos que el 50%. Es interesante porque ahí estás mencionando un punto que tiene que ver con eso. ¿Para qué sirve este tipo de informes del cual ahora vamos a profundizar, ¿no? Donde Amnistía Internacional enciende su alarma o subraya un aspecto que el país, o está en retroceso o percibe con preocupación. Tú decís, eso ha llevado a que, por ejemplo, actores de la política se vinculen, se preocupen por esa situación y directamente se hayan tomado cartas en el asunto. En el caso de Niñas no madres, creo que es un ejemplo de una campaña virtuosa en términos de sus resultados. Una campaña puede ser
muy buena, pero no tener tantos resultados en términos de política pública. En el caso de Niñas No Madres sí, y entendemos que cada uno de los informes que se ha lanzado ha tenido como un correlato de mejora en la política pública, y eso es algo bueno para mencionar, y también un poco expresa el porqué, ¿no? El porqué de una organización como Amnistía, el porqué de investigaciones y diagnósticos como en esta línea, y que no quedan allí solamente, ¿no? En el documento, sino que también hay otras estrategias de trabajo que tienen que ver con, talleres de sensibilización o incluso en el caso del sistema penitenciario, que es otro de los puntos que está en el informe. Sí, nosotros venimos haciendo un monitoreo en los capítulos ampliados anuales, que tienen que ver más con información, más investigación de escritorio ¿no? De tomar datos públicos y volcarlos en el informe, problematizarlos, pero también tenemos un trabajo de educación en derechos humanos dentro del sistema penitenciario, de la mano de la Oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, que nos permite también tener otra mirada. En esto de presentar a Amnistía Internacional, una primera consideración, mencionaste uno de los principios, decías, es la independencia. ¿Cómo se rigen o qué es lo que tienen como muestra de independencia en ese sentido como organización? Bueno, eso está a nivel estatutario, a nivel del estatuto internacional y también de los estatutos locales, que tiene que ver con las condiciones o los criterios para ocupar los determinados espacios dentro de la organización, los espacios de gobernanza, los espacios de representación también de la vocería, etcétera, con independencia de estos puntos que decía, ¿no? Sin duda en términos político-partidarios, en términos religiosos, en términos también representar algún interés de alguna corporación o empresa. ¿Cómo se financia Amnistía Internacional? Porque esa debe ser otra pregunta que en general se hace con este marco. Y en la independencia tiene que ver con eso. Amnistía se financia por las contribuciones de particulares, ¿no? Alrededor de todo el mundo. Es cierto que esto es un desequilibrio porque hay países que tienen la capacidad de recaudar más, pero también eso se vuelca de una manera, todavía perfectible, pero se vuelca en términos redistributivos dentro del movimiento. Y también aquí en Uruguay se realizan, así que quienes estén interesados pueden colaborar con Amnistía Internacional, tienen los datos allí en nuestra página web, y no solamente económicamente, sino que Amnistía es un movimiento de personas abierto, y también se pueden sumar a nuestras actividades, a los espacios de reflexión, y tener una membresía dentro de Amnistía Internacional, permite también ocupar esos espacios en términos de gobernanza de la organización. Voy al informe ya, el informe anual que salió la semana pasada, donde está el capítulo ampliado de Uruguay. Su título es Uruguay pierde terreno en derechos humanos. Si repasamos el informe, a ver, muchos de los principales puntos preocupantes que señalan, capaz que ya son conocidos, ¿no? La falta de avances en los casos de personas desaparecidas en la dictadura, los femicidios y la violencia de género, las deficiencias en el acceso a la salud mental y su vínculo con las elevadas tasas de suicidio, las condiciones inhumanas, dicen, de las cárceles uruguayas. Son temas en los que tú señalabas, ya vienen planteando desde hace años como organización. Sí. A ver, una síntesis de eso. El informe justamente recupera y son anuales porque tienen esta vocación de monitorear el país sobre sí mismo, ¿no? Hay otra estrategia, podría ser hacer un ranking, eso no es lo que trabaja de la manera en la que trabaja Amnistía, porque entendemos que los países también tenemos que compararnos, ¿no? Con nosotros mismos, y procurar siempre vamos a encontrar a alguien que esté mejor y siempre vamos a encontrar a alguien que esté peor. Entonces, es un poco el espíritu del informe. Y es cierto, hay muchos temas que no son nuevos, lamentablemente, pero que en el caso, por ejemplo, del sistema penitenciario, la gravedad del asunto amerita, justamente por arrastrarlo durante tanto tiempo, ¿no? La situación de impunidad por crímenes del pasado reciente, ya estamos hablando de deudas estructurales que tiene Uruguay. El informe dice: Uruguay se convierte en el país con más personas privadas de libertad per cápita en América del Sur, siendo el 10º con mayor tasa de prisionización del mundo. Sí, esto ya hace varios años, ¿no? Hace ya 4 o 5 años, que pasamos, ese lugar un poco lo ocupaba Brasil, y esto, la situación de deterioro es constante y permanente. En cada informe nosotros documentamos que Uruguay supera su propio récord de cantidad de personas privadas de libertad. Esto lo hace, ¿no? En términos comparativos, lo ha hecho empeorar en relación con otros, pero sobre todo el empeoramiento de la propia condición del país, ¿no? La cantidad de mujeres privadas de libertad, y esto también ha venido en aumento,
consecuentemente la cantidad de niños y niñas menores de 4 años que están privados de libertad con sus madres, que también tenemos las cifras más altas, y bueno, todos aquellos niños, niñas y adolescentes que no por edad no están privados de libertad con sus madres, pero que sin duda tienen allí quedan sin su referente adulta. Con todo lo que se implica. Hacen una experiencia, un especial apunte también a lo que significó, por ejemplo, en la ley de urgente consideración, ¿no? El cambio que se adoptó en cuanto al microtráfico. Ese es un aspecto que se ha buscado o intentado corregir desde el sistema político. Sin embargo, todavía no hay una solución al respecto. Han pasado varios proyectos, ¿no? Sí. Bueno, eso es realmente una situación complicada en su lectura, porque en primer lugar la discusión sobre la ley de urgente consideración tuvo la comparecencia de muchas organizaciones de la sociedad civil, de muchos especialistas, expertos y expertas, que señalaron este punto, lo advirtieron en su momento, ¿no? Entonces hay una cuestión que no se tomó en cuenta y ya a los 2 años ya se pudo ver el impacto de esa advertencia inicial que se hizo, que no se escuchó y que, bueno, impacta en esto que estamos Para que se entienda, ahí estamos hablando de, en algunos casos, de mujeres, por ejemplo, que pasan a estar en prisión por haber intentado ingresar droga a las cárceles, donde a veces, por ejemplo, van a visitar a su expareja, o a veces directamente están en una situación de violencia y hasta por presión tienen que hacerlo, son forzadas a hacerlo, y de eso han advertido. Ahí siguen poniendo, entonces, es un tema que no es la primera vez que aparece en un informe de Amnistía, pero sigue la luz amarilla porque no han aparecido soluciones. Ha empeorado considerablemente, las soluciones no aparecen, y por supuesto esto es uno de los puntos, ¿no?, que tiene las condiciones del sistema penitenciario en su totalidad, y por supuesto que allí hay, también es dentro de la seguridad pública, ¿no?, como una preocupación que tiene la población en general, el sistema penitenciario aparece como una de las dimensiones posibles, pero es cierto que esto viene deteriorándose hace mucho tiempo, ¿sí?, por lo menos 2 décadas, y la situación de gravedad, amerita en algún punto la noticia buena que tiene esto tan dramático es que es inocultable la situación, y por lo tanto hay un cierto consenso de que esto debe ser atendido. Y y ojalá que en esta oportunidad, no solamente en el contexto del año electoral, sino que también, mañana Uruguay va a ser revisado en el Consejo, por el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal del Consejo de Naciones Unidas, y seguramente... Eso implica una revisión entre pares, por ejemplo, ¿no? Exactamente. O sea, estados que se revisan entre ellos para ver qué tan efectivos o buenos están haciendo en determinadas políticas públicas vinculadas a los derechos humanos. Existen varios mecanismos. Este es el mecanismo más político, el EPU, el Examen Periódico Universal, porque son los estados haciéndose recomendaciones entre sí. Entonces Uruguay presentó su informe país en febrero de este año. Está la posibilidad de que las organizaciones de la sociedad civil elaboremos informes alternativos. Amnistía Internacional elaboró y presentó el suyo en octubre del año pasado, así como otras organizaciones. Se presentaron cerca de 20 informes, o sea que fue un proceso de revisión bastante fructífero en términos de la colaboración de la sociedad civil. También la Institución Nacional de Derechos Humanos elabora su informe, Naciones Unidas, y todo eso compone unos insumos para que los países elaboren recomendaciones, y no tengo dudas que Uruguay va a seguir teniendo recomendaciones en materia del sistema penitenciario. Ya lo venía teniendo en revisiones anteriores, y ojalá que esto sea una oportunidad para elaborar una hoja de ruta que contemple la prevención, la atención una vez que se cometen los delitos, y también la reinserción, ¿no?, porque ahí hay un cuello de botella muy importante, dinámicas de retroalimentación entre la privación de libertad y la situación de calle, todo cosas que las vemos, que forman parte de nuestra cotidianeidad y del paisaje también local de las ciudades, ¿no?, y que de alguna manera están exigiendo una respuesta a otro nivel. En el informe también mencionan cosas más de coyuntura, ¿no? Coyuntura específica. Por ejemplo, cito, los problemas de salinidad del agua el año pasado durante la sequía hacen referencia a eso. Mencionan el caso de Vertical Skies, es decir, el espionaje a los senadores Charles Carrero y Mario Vergara, a partir de que afirman que se generó preocupación por la confirmación del uso indebido del aparato de seguridad del Estado
para fines políticos. También la investigación de una trama de corrupción policial para colaborar con la defensa de Gustavo Penades en esta investigación judicial en su contra por abuso y explotación de menores. En 2022, el año anterior, ya habían alertado, por ejemplo, por el caso Astesiano y sus derivaciones. A ver, alguien podría decir, ¿qué tienen que ver todos estos temas con los derechos humanos? ¿Por qué los citan? Los otros que mencionábamos, el tema de la situación carcelaria, violencia de género, violencia intrafamiliar, todos esos son cuestiones más de larga data y que, digamos, a nadie le llama la atención que estén vinculados a derechos humanos. En este caso, ¿por qué aparecen? Porque justamente los que aparecen es porque entendemos que tienen una vinculación y una afectación directa a una dimensión de los derechos humanos. Yo mencionaba en otro espacio justamente que el caso Astesiano, además del impacto a nivel público que tuvo, tiene muchas aristas que no son materia de análisis ni de interés de Amnistía Internacional. El punto que nosotros mencionamos como una derivación y que lo advertíamos en el informe pasado tiene que ver con el episodio de vigilancia ilegal, ¿no? Allí donde hay una violación directa al derecho a la privacidad, hay un uso indebido del aparato del Estado que tiene como fin, vigilar, espiar, en este caso senadores, pero también el año pasado poníamos las denuncias, ¿no?, de estudiantes, referentes también del sindicalismo, y es allí, esta es una línea de trabajo y una de las prioridades que Amnistía Internacional lo está mencionando, lo señala como preocupación en Uruguay, pero también hace un tiempo lanzamos el informe Pegasus, que justamente tenía que ver, y ahí tiene un pedido específico a los estados de regular el tema de la tecnología con fines de vigilancia ilegal. Viene documentando también en la región y en otras partes del mundo situaciones de vigilancia ilegal a personas vinculadas al mundo de la política, a defensores y defensoras de derechos humanos, al periodismo también, digamos, situaciones que no generan un sistema de garantías como debería, que es un poco lo que señalamos en el informe. Y ahí capaz que lo que llama la atención, pienso en señalar al aparato del Estado. ¿Es efectivamente así? ¿Lo ven así como es el aparato del Estado el que está vulnerado y que por tanto afecta a derechos humanos? Porque hay quien puede hacer la lectura de, bueno, en realidad también en estos casos hay 2 o 3 personas, o 5, digamos, pero vinculados a una organización que si se corrompieron directamente, pero son 4 o 5 personas. Ustedes hacen una advertencia más general. Porque miramos el mapa completo, ¿no? Aquí traemos varios casos, ¿no? Mencionabas hace un minuto la situación... El caso Marcet también. El caso Marcet, el caso Penades, donde también ahí hay una intervención directa en el proceso de investigación, también por funcionarios, ¿no?, autoridades y funcionarios públicos, que además tienen una incidencia directa en la protección de las víctimas, ¿no? Hay una elaboración allí, una intervención directa en el proceso de investigación. Esos son, nosotros lo señalamos como, son indicadores de gran preocupación para Uruguay, que todos creo que tenemos la misma expectativa de que sea que se encuadre en esos episodios, ¿no? Pero también como organización de derechos humanos, y cuando esto se detecta, es importante señalarlo. Justamente en el tema de cárceles, por ejemplo, que la deuda, el problema es tan estructural, ahí el mensaje es: empecemos a diseñar acciones que nos permitan salir de esta situación para que no siga empeorando. Y en el caso de la agenda, vinculada a vigilancia, a libertad de expresión, que son temas por los que Uruguay muchas veces no es señalado, ni externamente, ni nosotros nos percibimos como un país que tenga dificultades en ese campo. Cuando aparecen algunas señales de preocupación, es saludable ponerlo sobre la mesa, justamente para que no se profundice. Ahí está, yo iba a hacer esa lectura, porque uno puede, si lee el informe, realmente queda como con una preocupación elevada por el tono que se maneja, y por otro lado a veces decimos, pero hay cantidad de otros organismos, ¿no?, que siempre destacan a Uruguay en esta materia, sin entrar en ese ranking, porque ustedes no van por ese lado, pero cómo hay que leerlo en su justo término, digamos, lo que advierten allí, digamos. Ahí está señalando, por ejemplo, una política positiva, es decir, si esto nunca nos pasó, acá, aunque sea una lucecita amarilla, hay que encender para apuntar ahí, para que no se repita. ¿Qué consideración general tenemos que tener a la hora de leer el informe? Justo revisaba ayer el informe anual también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recorre los países, y es cierto, en la región Uruguay aparece, ¿no?, incluso el nivel de la percepción de las personas y la adhesión como al sistema democrático es el más alto de la región, ¿no? Eso sin duda. También es cierto
que bueno, que eso puede ir variando, de hecho varió de 2022, cayó de 2022 a 2023 en términos de Latinobarómetro, pero un poco creo que la cuestión allí es no pensar que somos infalibles, ¿no? Y también mirar, por eso la vocación del informe de Amnistía es mirar al país en relación a sí mismo, ¿no? A sus avances y sus retrocesos. El informe para nada pretende no reconocer los avances o incluso lo que mencionaba hace un rato respecto al sistema penitenciario. Bueno, creo que llegamos a un punto, se tensó tanto la piola en relación con el sistema penitenciario que hoy todos los actores que tienen capacidad de tomar decisiones respecto a eso acuerdan de que esto debe ser abordado y bueno, y de hecho ya hay algunos indicios, algunas reorientaciones de la política pública que van en ese camino. Entonces me parece que eso es algo positivo, eso es algo que se puede reconocer y por otro lado, en aquellos lugares donde empezamos a perder pie o aparecen algunas señales de preocupación, es también saludable, es parte de la discusión y de la conversación pública que debemos tener. ¿Cómo lo sentís cuando vas a esas instancias internacionales de amnistía y hay que, digamos, que exponer un poco la situación de cada país? Porque ahí también un poco Uruguay se juega, bueno, la imagen país, ¿no? ¿Con qué grado de preocupación en relación a lo que ves en el contexto internacional? Bueno, es un poco la misma percepción que tenemos internamente, ¿no? Me parece que esto es la imagen internacional de Uruguay, es un poco construida por la mirada externa, pero también por la mirada interna. Me parece que ahí aparece un poco de todo, pero es cierto que, por ejemplo, los procesos de revisión ahora en el examen periódico universal o cuando nosotros estuvimos ahora en febrero en Ginebra a propósito de la precesión del examen periódico universal, que es esa la oportunidad que hay para conversar con las delegaciones permanentes de los países en Ginebra, incluso con nuestra propia misión permanente en Ginebra también conversamos aquí, conversamos con las embajadas. No parece como algo raro que el país tenga que ser señalado en algunos puntos, todo lo contrario. Todos los países tienen avances y logros, bueno, no todos, pero muchos pueden seguramente tomar un logro y mencionarlo, y también muchos desafíos por delante. Entonces, en ese sentido, siempre hay situaciones que en un punto o en alguna dimensión de derechos humanos otro puede estar mejor o peor, pero me parece que es importante no perder el eje de cómo queremos estar en relación con nosotros mismos. Quiero marcar otro punto que ustedes resaltan, es el aumento de la violencia en nuestro país, ¿no? Afirman que durante 2023 el gobierno no adoptó medidas eficaces para abordar los delitos violentos, apoyándose en el aumento, lo hacen, digamos, esta afirmación la hacen apoyándose en el aumento del número de homicidios por crimen organizado que se dio el año pasado. Y claro, es fuerte ahí la consideración también de que el gobierno no adoptó medidas. ¿Han tenido repercusiones a partir de lo que señalaron en el informe? ¿Hay instancia allí entre que hacen el informe y se publica para contrastar también con las autoridades y tener la visión de ellos? Bueno, en realidad el informe está dirigido básicamente a quienes toman decisiones. Obviamente es un informe que es abierto, es apto para todo público y siempre tenemos esa orientación de que pueda ser un insumo para la reflexión y para la toma de decisiones. Por supuesto que siempre están los canales con algunas instituciones y además el informe se basa en los pedidos de acceso a la información pública que nosotros hacemos. El informe toma los datos oficiales. Ahí está, como fuente tienen datos oficiales y pedidos de acceso a la información pública que pueden cursar ustedes, o sea. Que los cursamos nosotras y también, bueno, fuentes periodísticas y otros informes, por ejemplo, de agencias de Naciones Unidas, ¿no? Fuentes confiables o la academia que produzca alguna información. Esas están todas los en el informe, y acá en Uruguay y en otras partes es lo que toman, ¿no? Por eso insistimos tanto en la herramienta de las solicitudes de la Ley de Acceso a la Información Pública, porque es una herramienta muy importante, no solamente para el periodismo, sino también para organizaciones como Amnistía Internacional, que realiza investigaciones, la academia, etcétera. Entonces, ahí también ese es otro de los puntos que está mencionado en el informe, que bueno, que Uruguay tiene una ley muy buena, en su momento hace 15 años, ¿no? Casi 16 que tenemos esta ley, sin duda es algo muy positivo para nuestro país, pero también es cierto que la ley es perfectible, no solamente en su normativa, en algunos ajustes que hay que hacer con la capacidad de vinculante de las resoluciones que tome la unidad de acceso a la información pública, que es el órgano de Contralor.
sino también en relación con la cultura institucional. ¿Cómo entendemos que, o las instituciones del Estado, cómo entienden que deben recibir y procesar y devolver la información, ¿no? No entender que un pedido de acceso a la información tiene alguna animosidad o intencionalidad negativa, sino, mencionaba al inicio el caso de niñas no madres y todo esto, lo virtuoso que ha generado en términos de política pública. Hoy sabemos que el 50% de los embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años son producto de abuso sexual y hay un 16% que no se conoce o que no se pudo determinar, entonces la probabilidad de que sea por abuso es muy alta. Pero ese dato no existía porque no estaba tematizado el embarazo infantil como algo distinto al embarazo adolescente, o no estábamos indagando cuál era el origen. Si estábamos hablando de situaciones entre pares o si había adultos mediando ese vínculo, o si había una situación de abuso. Bueno, hoy sí lo sabemos. Y lo sabemos también porque hemos realizado pedidos de acceso a la información pública al Ministerio de Salud. Bueno, el CIPIAB tiene esta práctica de informar anualmente que nosotros lo valoramos muchísimo y utilizamos mucho esas cifras. Que ese es otro de los puntos que tiene la Ley de Acceso a la Información Pública, la transparencia activa, que el Estado brinde los datos proactivamente, también ayuda a que las solicitudes más por goteo, más puntuales, disminuyan, porque los datos están abiertos. Entonces, tanto en transparencia activa, ¿no? La posibilidad que el Estado brinde la información proactivamente, la difunda, así como también en la transparencia pasiva, que es la respuesta, la calidad de la respuesta, o sea, la información que llegue. El timing de la respuesta, que llegue en tiempo, que no se pidan prórrogas y los formatos en los que esa información es regresada a quienes la solicitan. Bueno, ahí tenemos mucho trabajo por hacer todavía. Un último punto, porque sé que no tenés más tiempo, Lucía. Respecto a la violencia, vuelvo un poquito para atrás. ¿Es la primera vez que ponen el foco en la violencia generada a partir de el aumento de delitos violentos, homicidios en particular? Allí... ¿Y en qué medida entienden que es un grado de vulneración de los derechos humanos, ¿no? Bueno, porque es un tema que nos preocupa a todos. Es un tema que preocupa a la población, es el principal tema de preocupación, ¿no? Como decía hace un rato, la seguridad pública, y es también una intención de poner un sentido, un ojo, una mirada en ese punto. Ya en el informe también del año pasado señalábamos esto con preocupación, pero como decía más adelante, es como componer un poco el mapa de situación, ¿no? De la seguridad pública. Nosotros hacemos foco en el sistema penitenciario porque también es el ejemplo más cruel de lo que está sucediendo y más estructural, ¿no? En el largo plazo, pero sin duda Uruguay tiene desafíos, así como varios países de la región, en el accionar y en la atención a las situaciones que se dan, también producto del crimen organizado. Ahí todavía tenemos algunas cuestiones que pensar. Lucía Pérez Chabano, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay, socióloga. Gracias, Lucía, por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Muchas gracias, un placer.